Buenas tardes a todos, nos encontramos aquí de nuevo como cada viernes para una cápsula más de desarrollo humano. Y el día de hoy quisiera yo tratar un tema sugerido por alguna escucha. Es un tema muy amplio, por lo tanto el día de hoy me gustaría abrir solamente una introducción. Este tema es heridas de infancia. Y bueno, a lo largo del tiempo que ha transcurrido entre que una escucha me propuso este tema y la realización de este video, me he dado a la tarea de observar a las personas cercanas, las personas que se dirigen a mí, sean amigos, sea familia, a mí misma, y observarme observar a todos acerca de cómo nos relacionamos con respecto a las heridas de la infancia. Normalmente, estas heridas, ahora en la actualidad, en la edad adulta, nos hacen reaccionar primordialmente hacia nosotros mismos de dos maneras. Sobre todo ahora con el encierro, la gente reacciona hacia sí misma en el día a día o con excesiva rigidez o con excesiva laxitud con respecto a nosotros mismos. Entonces, hace poco estaba yo platicando con un compañero que me decía, es que a veces estoy muy aplicado, muy disciplinado con mis rutinas que me he establecido para vivir esta pandemia, pero hay momentos en los que reviento y no puedo hacer mis rutinas y eso me frustra, me molesta, me enoja, me hace sentir a veces rabia hacia mí mismo, me hace sentir pues que no soy bueno para hacer lo que a mí me gusta. Y entonces empiezan conductas evaluatorias, ¿no? O platicando también con otra amiga, ella me decía, pues es que se vale, es que está bien de repente echar la flojera, de repente no hacer todo lo que antes estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Pero también en este se vale, tarde o temprano cae como en la decepción o en la desilusión de no encontrar pues sí, como un mérito que ha alcanzado a lo largo de esta pandemia, o un sentirse bien por haber obtenido objetivos. Entonces, ya sea por la hiperlaxitud o por la hiperrigidez, el caso es que casi siempre nos encontramos con los mismos sentimientos. Una de ellas, digamos que la autoexigencia, muchas veces me he observado a mí misma y he observado a las personas alrededor y tiene que ver como con una pequeña ambición de estoy consiguiendo mis objetivos, entonces, por ejemplo, mi objetivo particular a lo mejor puede ser que ahorita estoy fortaleciendo cierto grupo muscular, ¿no? Entonces de repente veo que ya me siento más fuerte, que ya puedo hacer muchas más cosas en mis actividades, o por ejemplo, yo estudio baile, entonces en mi día a día, en mis estudios de baile, puedo alcanzar más cosas. Entonces de repente existe dentro de mí una, pues sí, una ambición de querer conseguir más este objetivo o más rápido, como para poderme sentir bien cuando me conecto a Zoom para dar
para tomar mi clase de baile, ¿no? Y entonces poder ejecutar mejor, para que entonces me empiecen a poner cosas más avanzadas y entonces poderme sentir más satisfecha. Y entonces es como un barril sin fondo, ¿no? En donde yo estoy tratando de llenar en base a una ambición que a veces no está tomando en cuenta el cómo se está sintiendo de exigida esta niña interior que ya habíamos platicado. En videos anteriores hemos hablado de cómo tratar a nuestros niños interiores, ¿no? Y a veces, cuando pues es que se vale, pues es que ahorita nadie me va a ver porque pues estoy en casa, no me tengo que arreglar, no tengo que ponerme la ropa que antes me quedaba y entonces me dejo engordar y entonces en esta hiperlaxitud hay a veces deriva en una actitud de derrota en la que pues me siento mal conmigo misma porque empieza esta actitud evaluatoria en la que pues no me veo bien, ¿para qué me arreglo si ya la ropa no me quedaba? Y entonces parece ser un círculo vicioso, porque entonces eso me hace sentir ansiedad, empiezo a comer más, empiezo a llenar esos vacíos que estoy teniendo con respecto a mi autoimagen, posiblemente, con comida, o a veces puede ser la situación económica, puede ser el encierro que genera soledad o que genera incertidumbre, y entonces esa incertidumbre, esa soledad se traduce en huecos que a veces tratamos de llenar de otras maneras, ingiriendo ya sea comida, ingiriendo personas, ingiriendo actitudes autodestructivas. Y entonces, a la hora de que yo digo ingerir actitudes autodestructivas, es que yo sé que si yo me meto en una conducta que yo ya tengo identificada como dañina para mí, pero a veces me voy como gorda en tobogán y continúo haciéndola. Entonces eso es la ingesta de conductas autodestructivas. O la ingesta de personas es cuando estoy encima de ellas y me vuelvo una persona tóxica, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar a nuestra pequeña niña o niño interior cuando estamos en una situación ya sea de excesiva rigidez o de excesiva laxitud? Lo primero es tener mucho amor y muchísima compasión hacia nosotros mismos. Recordemos que ese niño pequeño llegó a las conclusiones de vida que lo han hecho ser la persona que es hoy, gracias primero que nada a esas heridas, pero también a que gracias a esas heridas el niño fue adquiriendo herramientas que le permitieron sobrevivir. Muchas veces esas herramientas ya no nos sirven, pero no hemos reactualizado nuestro botiquín de herramientas, pero sí seguimos reactualizando la herida. Entonces, bueno, me gustaría, primero que nada, mencionarles las repercusiones que tienen estas heridas en nuestro día a día. Estas heridas se presentan en lo que es nuestra personalidad, nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Por lo tanto, tenemos una lista de actitudes que podemos observar que nos van a llevar a identificar nuestra herida principal, ¿no? Estas pueden ser frustración, rabia, envidia, desconfianza, baja autoestima, necesidad de control, miedo, falta de límites hacia los demás y hacia nosotros mismos, perfeccionismo, juicio, vacío, no merecimiento, angustia. Y esto
nos vuelve unos tiranos para con nosotros mismos. Entonces, tenemos que ser amorosos, sin ser permisivos en exceso, sin dejarnos ir en actitudes que después nos van a llevar a autoflagelarnos por no haber cumplido nuestros objetivos. Recordemos que todas estas heridas fueron hechas porque el mundo no estaba preparado para recibir ese niño precioso que llegó. Muchas veces los papás tienen una vida demasiado acelerada en la que el niño apenas tiene cabida, y muchas veces por tratar de darle lo mejor del mundo, porque uno como padre siempre quiere dar lo más bello, lo más puro, lo mejor, lo más caro a sus hijos, la mejor educación, para que los hijos adquieran herramientas que nos permitan ser mejores personas, o que les permitan a los hijos ser mejores personas. Acuérdense que estoy tratando de hablar de nosotros como esos niños, pero también de nuestros hijos. Entonces, a veces, en esta lucha por conseguir, a veces nos convertimos en esos niños ambiciosos que tratan de educar a otros niños. Entonces, si niños están educando niños y niños están en pareja con otros niños tratando de educar a otros niños, pues a veces, como decía un gran maestro que tuve, los niños adultos que están a cargo de la casa se empiezan a agarrar a pañalazos, ¿no? Y el niño es el que se queda en medio sin saber para dónde hacerse y qué actitud tomar frente a esa situación que vive en casa. Entonces, todo el contexto afecta al niño. Recordemos, seguramente, una de nuestras heridas más traumáticas pudo haber llegado cuando alguno de nuestros padres tuvo un conflicto muy severo con el otro. En mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente el día que mis papás se separaron y yo tenía 3 años. Porque fue algo tan traumático para mí que quedó grabado en mi memoria. Y hasta el día de hoy, ese pequeño hecho afecta muchas veces mi manera de tomar decisiones. Obviamente, este tipo de vivencias fragmentan la personalidad y nos hacen vivir desde una actitud en la cual actúan pedacitos de nosotros, porque no estamos completos, y una personalidad completa puede crecer, madurar, ser adulta y enfrentar a la vida con todas las herramientas, pero un pedacito de nosotros no tiene más que un pedacito de herramientas. Entonces, ese pedacito muchas veces se queda carente de herramientas para poder enfrentar lo que viene y a los demás o a la vida. Entonces no puede fluir. Entonces va ante la vida con una lesión. Realmente es una lesión que muchas veces puede llegar a ser incapacitante. Recordemos que una herida es, pues sí, si yo me abro la piel, pues muchas veces pues yo trato de curar, lavar, pero a veces cuando somos niños esa herida permanece abierta, y no solamente permanece abierta, sino que con las situaciones de vida que nos van tocando, esa herida se va o ensuciando, no hay papás que la limpien, va creciendo, va supurando, se va haciendo más profunda y a veces llega al hueso. Y cuando llega al hueso, literal, nos deja completamente incapacitados para continuar haciendo lo que se requiere hacer con la mano, así sea la mano izquierda, la mano derecha, no importa, pero nos sentimos completamente incapacitados
para poder sostener nuestras actividades del día a día y enfrentarnos, fluir. Ajá. En muchas otras ocasiones, lo que sucede no es a lo mejor que esta herida se esté reactualizando y reactualizando y reactualizando y profundizando. En muchas ocasiones tiene que ver en realidad con que el niño no cuenta con las herramientas para entender lo que sucede en un contexto de adultos. Entonces muchas veces nuestro pequeño niño lo que hace o lo que hizo fue interpretar con las pocas herramientas que tenía los sucesos que estaba viviendo. Y pues los niños, todos lo sabemos, son muy buenos captando lo que sucede en el entorno, pero no son tan buenos porque les falta experiencia interpretando los sucesos. Entonces un suceso que a lo mejor pudo haber sido una pelea entre los padres, que a veces resulta en un maltrato al niño porque le hablaron feo, porque el papá no está de humor, porque se acababa de pelear con la mamá, el niño lo interpreta como un rechazo cuando el rechazo no era para él. Simplemente llegó en un mal momento, el papá no se supo controlar, no supo tener esta comunicación asertiva de la cual ya habíamos hablado en un video anterior, en donde era a quién dirigirse en el contexto específico, en el nivel específico, en el lugar específico, ¿no? Ahí al padre le pudo haber faltado un poco de asertividad y entonces el niño se compra un paquete que no es suyo y empieza a pensar que es rechazado por el padre, quien en realidad no lo rechazó, simplemente no estaba en su mejor momento, ¿no? Y bueno, ya para finalizar este video y que no se haga demasiado largo, me gustaría solamente mencionarles las 5 heridas de infancia que veremos una a una en videos próximos. La primera es el rechazo, la segunda es el abandono, la tercera herida puede ser la traición. En ocasiones se toma como tercera herida, pero es la cuarta dependiendo de los autores, la humillación. Y bueno, la quinta herida es la injusticia. Ajá. En videos próximos me gustaría irles extendiendo cada una de estas heridas para que ustedes puedan ir identificando en dónde se encuentran. Muchas veces además no somos o no tenemos una sola herida puramente. Entonces estas heridas se van combinando, haciendo que nuestro carácter también se endurezca y se rigidice y nos autolastimemos de maneras cada vez también más complejas. Es por eso que me gustaría hablar más profundamente de cada herida y lo iré haciendo en los videos próximos. Y bueno, para finalizar, solamente me resta decirles muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su tiempo, mil gracias por darle un espacio a su desarrollo de amor propio, por darle un espacio a este pequeño niño para que aprenda, se desarrolle, madure y se convierta en el adulto que ustedes quieren llegar a ser. Muchas gracias por recibirme en sus hogares y bueno, quedo a sus órdenes para consultas terapéuticas en el teléfono y en los datos que aparecen en la cajita de descripción del video. Y me despido de ustedes con un enorme abrazo hacia su pequeño niño interior. Chao.